continuamos con lo que es la videoconferencia de uno a muchos. Originalmente vamos a hacerlo empezando con un compañero sobre su tema, luego la otra compañera, Lucy, con su tema y finalizo yo con una conclusión final. Empezamos, compañero Luis, la palabra es suya. Sí, buenos días. Continuando, ¿verdad? Con las videoconferencias, voy a poner mi tema sobre lo que es las nuevas tecnologías y su influencia en el aula. Se dice, pues, un concepto general que las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC, son un conjunto de servicios, de redes, de software y dispositivos cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las personas de un entorno específico y que se integran como un gran sistema, pues, de información del cual está interconectado. Las nuevas tecnologías de la educación son tecnologías de la información aplicada en el campo pedagógico para racionalizar los procesos educativos, para mejorar los resultados en el campo académico, para ver que el sistema escolar sea más significativo, asegurar el acceso a personas excluidas. Estas aplicaciones de campo pedagógico se emplean para elaborar y recoger información, almacenarla, procesarla, utilizarla, recuperarla, darle un buen mantenimiento a esta información, presentarla a través de medios, ¿verdad? Acústicos, ópticos y también electromagnéticos, claro que está, dependiendo, ¿verdad?, el medio que vayamos a utilizar. Bien, la tecnología de la información y la comunicación se usan también para técnicas de comunicación. Dentro del proceso educativo existen, ¿verdad?, tres ramas de que trata el estudio. Por ejemplo, tenemos lo que son las telecomunicaciones, tenemos la informática y tenemos el sector audiovisual. En las telecomunicaciones entra todo lo que es la interconexión, las redes, ¿verdad?, para que se dé el proceso de comunicación emisor-receptor a través de todo el sistema de redes. ¿Ok? Esas son las telecomunicaciones que conocemos. Lo que es la parte informática es más que todo el manejo, ¿verdad?, el uso del software para procesar la información, las diferentes herramientas de productividad que existen. Y tenemos lo que es el sector audiovisual, que es para lo que es presentar a través de las redes, a través del software, los diferentes procesos para llevar el mensaje a los oyentes. Ok, tenemos características comunes que podemos mencionar las siguientes. Son medios que consumen, almacenan datos, tienen capacidad de almacenamiento, tienen una velocidad, tienen complementación. Las nuevas tecnologías equilibran el proceso del pensamiento, lo que es lo visual racional, responden a la exigencia de la sociedad, favorecen la innovación, tienen un propósito de instrucción, articulan lenguajes propios con códigos específicos. Podemos decir también como ventaja que ofrece la TIC en el aula de clases es que despierta el interés y motivación en los alumnos. Se logra un aprendizaje colaborativo, cooperativo, permite una flexibilidad en horarios de estudio, logra una mayor comunicación entre profesores y alumnos, logra un alto grado de interdisciplinariedad, permite lo que es el alfabeto digital y la audiovisual, permite el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, mejora las competencias, lo que es la expresión y creatividad, permite ver simulaciones, aprender en menos tiempo, que logra una mayor proximidad con el profesor y permite una ampliación del entorno con muchos contactos. Y quiere decir que permite que la educación sea colaborativa, tanto el grupo de trabajo como grupos externos, grupos foráneos, que están en otros lugares, en otras latitudes,
por medio de la tecnología de la información y comunicación aplicadas al aula de clase, podemos aprender de otras culturas, podemos retroalimentar nuestro conocimiento a través de experiencias exógenas en otras latitudes. Eso es lo que puedo hablar a grosso modo de mi tema. Continúa el siguiente compañero. Muchas gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Lucy Medianero. Les voy a hablar sobre las redes sociales en la educación. Según Wikipedia Libre, una red social es una estructura social que se representa en varios grafos, en lo que cada nodo representa a los actores y las aristas representan a las relaciones e intercomunicaciones. También se puede dar como medio de interacción entre las personas para realizar foros, chat, juegos, diferentes tipos de comunicación. En lo que respecta a la educación, podemos decir que estos nodos serían los profesores y los estudiantes y las aristas por las relaciones educativas que existen entre ellos, como son los trabajos en grupo, las tutorías y los diferentes los cursos impartidos. Comprendemos como redes sociales o algunos ejemplos podemos encontrar a MySpace, Sonic, LinkedIn, Google+, Skype, entre otros. Uno de los que podemos mencionar también es Facebook. Facebook, si usted lo usa una o dos veces, lo explora, pensará que es un medio inútil en el que no se puede hacer nada productivo. Sin embargo, si nos ponemos a utilizarlo más tiempo, nos vamos a dar cuenta que es una excelente herramienta para mantener en contacto muchas personas, para seguirle la pista a personas, sean familiares, amistades y sobre todo en el ámbito profesional o educativo. Es una manera de mantener un gran grupo de personas en contacto a un tiempo definido. Se puede dar en forma sincrónica o asincrónica. Esa es una de sus principales herramientas, que podemos mantener grandes grupos en contacto. Algunos de las aplicaciones que podemos dar a las redes sociales son mejoras en la comunicación. Al estar en un aula de clase nos encontramos con la situación de que muchas veces tenemos la presión o la dificultad para comunicarnos con el profesor, de repente la limitación de comunicarnos con el profesor y así poder expresar lo que necesitamos. Sin embargo, en la red social nos sentimos como más sueltos, como más liberados y con más confianza. Es una comunicación más amena. Grupos de trabajo. Podemos armar diferentes grupos de trabajo de acuerdo a las necesidades del administrador, de acuerdo a las necesidades de los grupos. Aunque no se encuentren en un solo lugar, podemos armar grupos como en el caso de nosotros, que está el compañero en Santiago, está el otro en Panamá, estamos acá en Los Santos y podemos armar diferentes grupos de trabajo de acuerdo a las asignaturas, de acuerdo a las necesidades que tengamos en el momento y de acuerdo a lo que necesitemos. Objetos de la red social. Comprendiendo como objetos de la red social es todo aquello que el actor sube a la red social, sean imágenes, textos, videos, diferentes tipos de comunicación que podemos subir, como nuestros estados de ánimo, las fotos, y eso hace como que el estudiante se da a conocer más como persona y hay un tipo de relación más efectiva entre las personas que están allí y lo conocen mejor, conocen sus estados de ánimo, sus gustos, sus preferencias. Eso a través de los objetos de la red social que puede él subir. También existe un control de la privacidad. Podemos hacer grupos tanto públicos como privados. Los públicos, pues al que todos tenemos acceso, todos pueden entrar, todos pueden... Y privados, aquellos que solamente queremos que cierta cantidad de personas sean las que entren. Aquí tenemos también como administrador la facilidad de limitar qué personas pueden entrar y podemos eliminar a una persona que en un momento determinado nos esté dando dificultades, que esté utilizando un lenguaje que no es el necesario. Asimismo, encontramos lo que es cuando son redes para niños. Que cuando se trabaja con menores de edad, hay la necesidad de hacer estos tipos de privacidad para que personas ajenas no conozcan sus identidades, no conozcan sus direcciones, sus fotos. Entonces, por eso se puede hacer en forma más privado. Hasta el momento hemos hablado solamente de lo que son control para los alumnos. Casi que todo lo que hemos enfocado ha sido en alumnos. Sin embargo, las redes sociales también ofrecen grandes ventajas a los profesores, a los docentes, para formar
centros de comunicación entre los departamentos, así como para los que son diferentes profesores que dan una misma asignatura en diferentes niveles o en el mismo nivel, también para mantener una comunicación entre la dirección del centro y los docentes, o como las coordinaciones de diferentes tipos de eventos se pueden hacer a través de la red social. Eso sin hablar del beneficio que tendría que tuviéramos una ventaja de tener una red para padres en la que los padres puedan estar en contacto y comunicación con el centro educativo de sus hijos. Así no tendrían que movilizarse de las grandes distancias o la distancia para ir al colegio a averiguar cómo va su hijo en clase, y tal vez así los padres estuvieran un poquito más pendientes de los desarrollos de sus hijos y no tendrían la excusa que por el trabajo o que por el tiempo no pueden estar pendientes de las notas, sino que al final entonces llegan y se enteran de que el muchacho va mal, pero ya es demasiado tarde, sino que desde el primer momento él tendría el contacto, comunicación con los docentes, y cualquier problema, cualquier situación que se presente estaría en una comunicación constante. Ok, algunos beneficios: permite centralizar un mismo sitio todas las actividades docentes, o sea que a través de las redes sociales usted pueda centralizar todas las actividades, asignarle los trabajos, coordinar los grupos. Se siente un aumento de comunidad, cada estudiante se siente más en confianza, tanto con el profesor como con sus compañeros. Mejora el ambiente de trabajo del alumno, permitiendo crear sus propios objetos. Como les hablé anteriormente de los objetos, él puede subir sus imágenes, subir sus videos, subir sus preferencias, y eso ayudaría mucho a mantener esa confianza en el estudiante. Aumenta la fluidez y la sencillez de la comunicación. ¿Por qué? Porque al no ser tan rígido esa comunicación que existe entre los profesores y los alumnos, acá se siente como una comunicación más amena, y eso aumenta la fluidez y la sencillez de la comunicación. Facilita la coordinación de trabajo en diversos grupos, o sea que ya usted simplemente arma los grupos y puede simplemente coordinar cada grupo sin necesidad de estarse reuniendo cada vez, reuniéndose en un lugar, perdiendo el tiempo, perdiendo el dinero, sino que simplemente coordinan a través de la red social y allí mismo van realizando el trabajo. Aprendizaje del comportamiento social básico por parte de los alumnos. Es muy sabido que muchas veces los estudiantes o los alumnos no saben comportarse socialmente. Aquí en la red social deben mantener un perfil adecuado, un comportamiento adecuado, porque pueden ser eliminados o sacados de la red en caso de que no se estén comportando correctamente. Ella sí les va a enseñar a comportarse un poco más socialmente, tanto en la red como en la vida diaria. Ok, compañeros, esta ha sido mi participación. Continuamos con el compañero Nelson y las conclusiones. Voy a hacer una revisión histórica del uso de las tecnologías en educación. Originalmente lo voy a dividir en 3 etapas. Cómputo pre-internet, o sea, todo lo que sucedió con el uso de las computadoras en educación antes de la aparición del internet. Luego voy a hablarles un poquito de lo que es el cómputo conectado a internet, o sea, lo que nosotros conocimos como web 1.0, o sea, donde solamente nosotros como usuarios éramos meros espectadores de lo que alguien subía a páginas web. Luego, la tercera etapa, la que se conoce como web 2, y también como redes sociales, como dijo la compañera Luzby. Voy a hablar también sobre las herramientas que se utilizaron en la web 2, donde ya pasamos de ser meros visitadores de páginas web a bien hacer nuestras aportaciones sobre el tema en que se esté discutiendo, debatiendo. Al final voy a hablar también de la web 3, o la red semántica, como se conoce, que es lo que actualmente vemos, que es la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, volviendo a la primera etapa, cómputo pre-internet. Aquí las computadoras se dividieron, fue cuando hablamos de la generación de las computadoras, o sea, la historia de las computadoras desde que aparecieron hasta la aparición del internet. Lo que se dividió en su momento como generación de las computadoras. Por ejemplo, en la primera generación de las computadoras inicialmente fueron construidas con unos elementos, no se conocía lo que era microprocesador, circuito integrado, transistores, nada de esto. Se conocían como bulbos al vacío, que eran unos dispositivos grandes
¿qué hacían la función que hacen hoy en día los microprocesadores? Lógico, las computadoras eran bien grandes, en tamaño, bastante lentas y consumían bastante fluido eléctrico. Luego, en la segunda generación, que se le llamó así, aparecieron los transistores, lo que se reemplazan los tubos al vacío por una nueva pieza que se conoce como transistores. Pero, ¿qué sucede? Al igual que en la primera etapa y en la segunda etapa, la primera generación y la segunda generación, el uso deductivo de las computadoras fue bien marginado, totalmente marginado. En la segunda generación se aparecen los primeros lenguajes de programación y empiezan a utilizarse las computadoras, pero para las empresas, lo que es programación, nada en las escuelas todavía. O sea que siguen marginados en esta segunda generación las computadoras en educación. Luego aparece en la tercera generación, que se conoce como tercera generación, el chip, ¿verdad? Ahora se crean lo que en su momento se le llamó minis computadoras y empieza a usarse por primera vez en esta tercera generación de las computadoras en educación. Empieza a ubicarse las primeras computadoras en algunas universidades. Poco limitada, pero ya aparece, al menos se da la visión de que venían las computadoras. En la cuarta generación de las computadoras, que es donde aparece el microprocesador, entonces sí, empiezan a colocarse computadoras en múltiples escuelas y entonces allí viene donde empieza la etapa donde surge el internet. Entonces todo esto que le he hablado aquí, primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación, es lo que conocemos como punto para internet, la primera generación, o sea, donde no había internet. Luego aparece la web 1, o sea, aparece el internet. En esto de la web 1 de internet aparecen muchas páginas web con buenos diseños que pueden verse a través de cualquier navegador, pero solamente en modo de lectura. Yo solamente puedo leer información, no puedo hacer nada ya. Mi función o mi estado es estático. Simplemente yo busco información sobre algo, la puedo utilizar, pero no puedo hacer nada, no puedo debatir si algo que está allí no debe ser, etcétera, etcétera. Y más que todo se daba para expertos en programación, o sea, ¿quién diseñaba una página web? Aquellos que eran expertos en programación. En ese entonces se empezó a dar cursos como cómo se diseñan páginas web y se utilizaban algunas herramientas HTML, etcétera, un poquito complicadas ya, que hoy en día es otra cosa. Luego de la web 1 apareció entonces lo que nosotros conocemos como la web 2, que más o menos apareció del 2004 en adelante. Desde el 2004 en adelante aparecieron nuevas herramientas en internet ya, donde pasamos de ser meros espectadores a participar dentro de ellas. O sea que nuestro estado es dinámico ahora, ¿verdad? Multitud de contenidos compartidos a través de servicios de alta interactividad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros interactuamos. Empiezan a utilizarse en las redes sociales, los blogs, donde el estudiante puede hacer comentarios, puede participar e incluso puede ser parte de un equipo que forme parte, por ejemplo, del diseño de una página web, que ya no es para expertos en programación o a utilizar HTML, sino que simplemente utilizando alguna de las herramientas que encontramos en internet, podemos formar todo lo que es un equipo y para el diseño de una página web. En esta web 2 se utilizan las herramientas, por ejemplo, para lo que es ambiente como Moodle, Blackboard, Modo, etcétera, etcétera, para presentación de contenido, lo que ya conocemos como SlideShare, Prezi, para construcción colaborativa, Wikispace, Wikipedia, Blogger, etcétera, etcétera. Y también empezamos a utilizar y a ver lo que es almacenamiento en las nubes, por ejemplo, la utilización de Dropbox, Google Doc, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo nosotros en este momento, por ejemplo, el diseño de una videoconferencia a través de herramientas como la que estamos utilizando, Hangouts de Google Maps o Skype, como la que hemos utilizado también en la parte anterior. Regresando o revisando todo este conjunto de herramientas que se dieron en cada una de estas etapas, puedo concluir que nuestro rol como docente tiene un cambio bastante radical en el uso de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Como mencionamos, nuestra función de docente o de profesores pasa a ser
facilitadores del conocimiento. El rol del estudiante también viene a cambiar, ¿ya? El estudiante ahora debe construir su propio conocimiento, no solamente con lo que el docente le da, sino que a través del internet, a través de estas herramientas, a través de múltiples elementos que tiene para construir su propio conocimiento. Y también hay un cambio en las escuelas. En nuestras escuelas tienen que haber cambios, ¿ya? Cambios en querer crear la infraestructura para que todo esto se dé, ¿ya? En nuestro país, por ejemplo, ya se habla de internet para todos, que debe estar en todas las escuelitas, al igual que se le dio computadoras a todos los niños y se pretende darle casi a todo, para que la tecnología esté en todos lados, ¿ya? Lo que significa que lo que nos espera o lo que viene con respecto a las nuevas tecnologías, con respecto a las redes sociales, con respecto a todas estas herramientas, se vislumbra algo bueno para nuestro país, ¿ya? Creo que esta es mi participación y la conclusión de lo que hemos hablado en este tema de uno a muchos, y la herramienta que utilizamos, vuelvo a repetir, fue Hangout de Google Maps. Gracias. El cambio que nosotros le emprendamos a esto depende de cada uno de nosotros, porque podemos tener todas computadoras, podemos tener todo internet, pero si no existe la predisposición de utilizar la herramienta como un aliado del conocimiento, vamos a fallar. Entonces tenemos que inculcarle al estudiante que el computador, que el internet, que todas estas aplicaciones que hemos mencionado de las TIC, de que ustedes han hablado en estas intervenciones, son de utilidad, pero tenemos que aprender a utilizarlas para extraer de ellas el conocimiento, ¿sí? Tenemos que cambiar la mentalidad de que las computadoras no simplemente son para pasar el rato, para divertirse, sino para emprender nuevos procesos de aprendizaje, utilizando un andamiaje cognitivo, ¿verdad?, en los aspectos tecnológicos. Es algo muy importante que tenemos que nosotros transmitirle a los estudiantes para que ellos se motiven, ¿sí? Ok, de parte de mi persona, Luis Cruz, profesor Nelson Cruz y la profesora Luis Mediadero, pues agradecemos por su atención. Gracias. Hasta luego. Gracias.